estará acompañándonos bajo este tema. Y este tema que queremos impartir hoy es don de ciencia. Estamos contentos y agradecidos de tenerle por aquí, ministro. Así que iniciamos con usted saludando también a la audiencia. Es un gozo y un placer. Buenas noches, mis hermanos. Unido de Dios, ministro. Es más que un placer estar junto de ustedes aquí por esta plataforma. Y el propósito de estar aquí es compartir la experiencia que nosotros hemos tenido acerca del don de ciencia y cómo también impartir esa enseñanza, la cual usted pueda absorberla de una manera que sea de bendición para su vida y poder ministrar ese don bajo el poder del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, ministro. Nos honra con tu presencia. De verdad que hay mucha gente esperando esta palabra. Sé que hay mucha gente porque este don atrae mucho. Este don es algo que revela totalmente la voz de Dios. Así es que, sin más preámbulo, vamos a estar iniciando. Y es que realmente para hablar de don de ciencia hay que hablar de la misma voz de Dios, de lo que Dios conoce, lo que hay en el interior de la persona. Dios es un Dios que constantemente busca tener un encuentro con los hombres a través de su revelación, de su palabra y de lo que Él quiere comunicarle a su iglesia, al propósito de cada uno de nosotros, cuál tiene con cada uno. Y muchas veces Dios utiliza este don para poder traer a luz aún lo que no conocen los hombres. Dios es específico a través de este don de ciencia. Es lo que Dios conoce, lo que Dios revela desde su corazón que aún los humanos no conocen. Cuando Dios hace que un hombre opere bajo este don, la dimensión es tremenda porque ni aún el hombre, antes de que llegue la revelación, conoce lo profundo de esa persona. Pero bajo este don de ciencia, el Señor da la revelación y asuntos que no conocen aún ni las personas que están a su alrededor, dando información, señales. Algunas veces puede dar nombre el Señor, otras veces puede dar cosas específicas, algunas veces enfermedades puede señalar el Señor. Lo que sabemos cómo el Señor ha puesto este don en cada una de las personas, sabemos que Él no lo manifiesta de una sola manera, sino que el Señor hace diferentes formas, pero bajo el mismo don. Es la información que Él quiere dar. Cuando este don de ciencia se activa, cuando este don de ciencia está en un hombre, este hombre simplemente lo que está revelando es la voz de Dios. No es su voz ni su conocimiento, es la voz de Dios. Y cuando tú revelas la voz de Dios es para darle la gloria a Él. Cuando Dios decide bajo este don de ciencia hablarle a una persona, le habla para que su nombre sea glorificado, es para que su nombre sea exaltado, no es para nuestra persona ni nuestro propio beneficio, sino que Dios está buscando tener un encuentro, una capacidad con la persona, impactarlo y a la misma vez hacerle ver que Él es el Dios que lo conoce todo. Así como dice Salmo 139, que aún conoce las palabras que nosotros antes de hablar, ya Jehová la ha escuchado. Y desde el vientre de nuestra madre aún nos escogió, le dijo a Jeremías, entendiendo que Dios conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Pero para eso yo quiero entrar en una lectura en esta hora, y mientras meditaba esto, pedía al Señor y hablaba y le decía, Señor, ¿cuál será el ancla? ¿Cuál será el momento donde podré entrar de la manera más clara en este don para poder hablarle a las personas específicamente y decirle dónde está el punto clave, de dónde nace, cuál es el objetivo del don de ciencia, hacia dónde va dirigido, qué destapa, cuál es el misterio que hay en esta palabra profunda, don de ciencia? Y quiero que vayamos al libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 11 y 12. El 11 y el 12 dicen de la siguiente manera en el nombre de Jesús. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a su siervo le dijo, no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel.
Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Gloria al Señor. Escuche esta palabra. Los secretos de los hombres, comúnmente los secretos de los hombres son hasta compartidos, pero los secretos más íntimos, aún los hombres muchas veces ni los revelan, ni los comparten con sus amigos. Y dice que el rey de Siria, algo que me sorprende en esto es que decide hacer un sitio en Israel. Sitiar es tomar la ciudad, rodearla y acorralar al pueblo para que el pueblo sea atrapado y ellos poder entrar a la ciudad y saquearla. Era el pensamiento que tenía el rey de Siria. Pero dice que cada vez que iba a ejecutar esto, había una información de parte de Dios que caía en el profeta Elías. Y cuando el profeta recibía esta información de Dios, dice que le daba el anuncio al rey de Israel. Y cuando le daba el anuncio, por donde quiera que iba, el rey de Siria no podía encontrar al rey de Israel o al pueblo, porque en su cámara secreta dice que el Señor escuchaba aún lo más secreto de este hombre y lo sacaba a la luz y lo revelaba al profeta Eliseo. Esta es la palabra revelada donde se trae a presencia lo que es el don de ciencia. Fíjese como lo que estaba en el corazón del rey, lo más profundo, lo más íntimo, es revelado por un hombre de carne y hueso igual que él, un hombre viviente caminante en la tierra, pero con diferentes características que el mismo rey de Israel y aún el mismo rey de Siria. ¿Cuáles eran las características? La intimidad de este hombre y la cercanía con Dios en la que se movía. La dimensión de servidumbre y de servirle a su Dios era lo que hacía la diferencia. Y usted puede notar que cuando usted tiene cercanía con Dios, su oído es afinado, sus sentidos son afinados. Esto pasaba con el profeta Eliseo. Mientras el rey buscaba la manera de sitiar la ciudad, Jehová desde lo alto le revelaba al profeta. Y al revelarle al profeta, el rey no podía llegar a Israel. Pero algo que me sorprende aquí, amado Miguel, y es que dentro de este sitio, dentro de este problema en que se vio Eliseo rodeado por causa de que el rey dice: ¿dónde está el profeta? Alguien rápido le dice esta palabra, porque no sé, pero hay gente que son prestas para buscar a la gente de Dios rápido, opinan rápido para atacar a los hombres de Dios. Y rápidamente alguien dijo: está en Dotán, vayan que está en Dotán. Y dice que el rey de Siria se dirigió hacia allá, y cuando fue que rodeó el lugar del campamento, aquel sirviente llamado Giesi se turbó y dijo: ah, Señor mío, estamos rodeados, ¿por dónde escaparemos? No podremos salir. Pero el profeta le dijo una palabra muy confiado y le dijo: mayor son los que están con nosotros que los que están con ellos. Esta palabra quizás para el sirviente fue difícil de digerir, porque él le estaba hablando en un lenguaje y el sirviente no veía de qué habla este hombre, qué dice este hombre, por qué este hombre opina de esta manera, viendo que estamos rodeados y la gente nos va a matar, nos va a apresar, nos va a llevar preso y nos va a hacer daño, no sabiendo que ya había una información a través del don de ciencia en Eliseo. Esta palabra que declaró Eliseo era una palabra segura. Todavía le dice la palabra y no le dice qué está viendo, porque ya la información está llegando, ya Jehová está informando de que ya él está a su encuentro y que su ejército está ahí. Por eso es que cuando él declara esta palabra, entonces le dice algo al sirviente. Note esto, y es que le dice: Jehová, abre los ojos de este para que vea. En pocas palabras, sus ojos están cerrados por falta de intimidad y cercanía a ti y comunión. Ahora yo te ruego, Jehová, que como tú has hecho conmigo bajo este don, bajo esta revelación, hagas con él para gloria de tu nombre, él vea. Y dice que cuando abrió sus ojos, había un ejército a caballo, habían carros de fuego que estaban rodeando el lugar y el campamento estaba lleno de ángeles y de fuego y de carros que estaban habitando allí. Y los sirios se veían pequeños, pero por causa
de que este don de ciencia activó al profeta y cuando llegó le dio la información. Dios es específico en esto. Dios es específico hablando misterios para que su nombre sea glorificado. La profundidad que Dios puso en este don fue para darle la gloria a él. Amado Miguel. Excelente, varón. Yo, siguiendo con la secuencia del ministro Martínez, tiene que haber una intimidad, tiene que haber esa relación con Dios para que el hombre pueda escuchar su voz. Y yo creo que el don de ciencia está ligado al profeta. Según lo que estaba hablando nuestro hermano Martínez, recuerde que los profetas tenían ese discernimiento y esa ciencia porque Dios les revelaba. Pero los profetas eran la voz de Dios aquí en la tierra. Tenían el oído en el cielo y la voz aquí en la tierra. Ahora bien, yo quiero traerle una enseñanza acerca de este don porque muchas personas, muchos ministros se preguntan cómo yo adquiero este don, cómo yo puedo escuchar exactamente cuando Dios habla o me dice tal cosa. Y recapitulando lo que dice nuestro hermano Martínez, todo conlleva esa relación con Dios, esa búsqueda con Dios y esa intimidad con Dios. A medida que uno va intimidando con el Espíritu Santo, uno va conociendo al Espíritu Santo y va conociendo su voz. Por ejemplo, en el caso mío, el Espíritu Santo me dio una lengua. Yo hablo una lengua y cuando yo hablo esa lengua, me cae la unción. Cuando me cae la unción, me quebranta, comienzo a llorar. Él me habla en la mente. Entonces, cuando la unción me cae y hablo lengua, en la mente me habla. De momento, cuando estoy ministrando, yo puedo ver todo a mi alrededor. Y si él le quiere decir algo a una persona, nada más me figura esa persona en el ambiente que puede estar experimentando. Entonces, son cosas profundas, son ya la relación que tú tengas con el Espíritu para él usarte. Quizá otra persona lo usa de otra manera, pero en el caso mío, él lo hace así. ¿De qué manera yo comencé a fluir en el don? Cuando yo me quedé sin empleo, yo le pregunté a Dios, porque usted sabe que nosotros tenemos que ser direccionados por Dios. Y yo le dije, Señor, yo quiero saber si tú quieres que yo trabaje en lo secular o trabaje en lo espiritual. Háblame. Y como todo hombre de Dios, uno le dice, Dios mío, pero tú le hablabas a esos profetas. Tú le hablabas a aquellos hombres de la Biblia, porque tú no me das unos silicios por 3 días, un ayuno de 3 días hasta las 6 de la tarde. Y yo me tiro en la sala con un cartón ahí en ayuno hasta las 6. Entonces le digo, yo quiero que tú me hables, voy a abrir la Biblia para que tú me hables. Y cuando abro la Biblia, entonces me encuentro con esta cita bíblica, que la vamos a buscar, se encuentra en Números capítulo 12, verso 6. Números capítulo 12, verso 6. Y dice así, y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueño hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figura, y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Esta escritura relata la historia cuando Aarón y María hablaron mal de Moisés. Ellos están diciendo para acá, pero nada más habla Dios como por Moisés y no por nosotros, puede hablar. Entonces ahí él le reclama, le dice, si hubiera profeta de Jehová. O sea, Moisés, como era un hombre fiel, era amigo de Dios. Recuerda que Moisés entró 40 días a hablar con Dios y cuando descendió el pueblo no podía mirarlo porque Dios se pregnó en su vida. Entonces hay algo muy poderoso que yo puedo ver, que el profeta y el don de ciencia está ligado al corazón de Dios. Nosotros tenemos el Espíritu de Cristo y solamente el Espíritu conoce la mente de Dios. Entonces, como nosotros tenemos la mente de Cristo a través del Espíritu de Dios, entonces nos da a conocer el entendimiento, las revelaciones de Dios. Eso no emana de nosotros, sino del Espíritu. Entonces, en este caso, cuando hay un profeta de Dios, Dios le habla en visión y le habla en sueño. Dios se le aparece y le habla. Ahí yo dije, wow, Dios me va a hablar. Y me tiré a dormir. Inmediatamente entró un sueño y tuve una visión donde él me hablaba que le trabajara la obra, que me hacía pecador de almas. Ahora bien, entrando en materia acerca de este don más profundo, quizá literalmente yo no pudiera hablar. La Biblia no te da esa enseñanza profunda o clara acerca del don.
vuelvo y le digo, son experiencias que uno va absorbiendo en el llamado. Entonces uno lee, uno dice, wow, ¿y cómo tengo que hacer? ¿Cómo tengo que hacer? No, yo tengo 20 años en los caminos del Señor, y cuando el Señor me llamó, yo comencé a creerle a Dios y a hacer lo que Él me decía. Muchas veces hacía cosas que no tenían el entendimiento, lo hacía por fe, y eso no ha pasado a mucho. Hacemos la cosa por fe, en el nombre de Jesús, y hacemos esto en el nombre de Jesús, buscamos la unción, pero no tenía el entendimiento del Espíritu. Ahora el Espíritu Santo, al pasar tiempo yo con Él, entonces tengo un entendimiento en el Espíritu y hago la cosa con un entendimiento. Y eso es lo que se requiere para el don. Pasar tiempo. Si usted tiene el don, usted pasa tiempo con Dios, entonces Dios se le revela, y a través de ese don Dios hace entonces la obra. En Segunda de Reyes podemos ver algo, hermanos, muy sustancial para nuestra vida. Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 20, dice así. Ese habla el relato, la historia de Naamán. Dice, entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio, Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giesi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Él dijo, bien, mi señor me envía a decirte, hablando mentira para que usted vea, he aquí, vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que le des un talento de plata y 2 vestidos, 2 talentos, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuesta a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así llegó a un lugar secreto. Él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró, le dijo, hay algo que nosotros podemos ver aquí y lo podemos asemejar al Génesis capítulo 3. Cuando el hombre peca, Dios sabe todo y le pregunta para ver qué él pudiera decir, pero Dios sabía. A veces se humillaba, pero el hombre no se quiso humillar. El criado pensaba que estaba caminando con cualquier persona. Se le olvidaba que era el profeta de Dios, que Dios le revelaba. Y quiero traerle un tópico para su vida. Cuando Dios quiere hacer algo, lo va a revelar. No es que nosotros como profetas o tengamos el don de ciencia, todo no lo vamos a saber. No, yo soy el hombre de Dios, tengo el don de ciencia. No, Dios todo lo hace con un propósito. Tenemos el don, y si al Espíritu le place revelarnos, no lo va a revelar. Y más para adelante le voy a hablar algo acerca de esto, porque muchas personas se equivocan acerca del don. No se hace lo que uno quiera, se hace lo que el Espíritu diga. Dice, y le preguntó, ¿de dónde vienes, Giesi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Entonces usted dirá, ¿cómo el corazón de Eliseo estaba allá, Eliseo estando en otro lugar? Entonces podemos ver que el corazón del profeta está ligado al corazón de Dios. Por eso es que él dice, mi corazón estaba allá. ¿Por qué? Porque el corazón de Dios estaba allá, y al él tener la revelación, entonces le pudo revelar lo que había en el corazón de Dios. Entonces lo que había en el corazón de Dios se lo reveló ¿a quién? A Eliseo. ¿Por qué? Porque era un hombre ungido. Era un hombre que tenía el Espíritu de Dios. Al tener el Espíritu de Dios, el corazón de Dios estaba allá y pudo ver todo lo que estaba pasando y se lo reveló al profeta. Entonces le dice, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Le está hablando finamente, le está hablando todo lo que está pasando. Es un impacto, mis hermanos. El don de ciencia, yo le pido a Dios, a cada ministro, que esté orando por este don, que le dé este don. Pero es un don, hermano, que es peligroso. ¿En qué sentido? Si no sabe manejar el don, tanto puede edificar como puede dañar. Porque muchas veces Dios le revela al profeta, pero a veces no es para que la hable. Muchas veces es para que ore. Y otras veces es para que hable. Entonces es un poco delicado el don cuando no se tiene la madurez para ministrarlo. En este caso, Dios se lo reveló porque tenía que reprender a Giesi. Porque la actitud de Giesi era malvada.
le mintió el criado, el que le servía al profeta, no le habló la verdad. Entonces, si el profeta no tomó, fue porque Dios dijo que no tomara. No coja los pendientes. ¿Por qué? Porque los milagros no se compran. Nada más la intención de Naamán era comprar un milagro, porque Dios conoce el corazón. Y como Dios sabía que lo que quería comprar un milagro, dijo, no, los milagros no se compran. Fue lo que le pasó a quién, al mago, el mago para Jesús, Simón el mago. Él quería comprar el don del Espíritu Santo y Dios se lo reveló al apóstol también. Dice que el don de Dios no se compra. Y como él venía de esa manera, que era Canchenchan del Sur, al profeta lejos le mandó a decir, mira, dile que se bañe en el río Jordán. Entonces, como ya el profeta conocía lo que era el corazón de Dios, por eso fue que actuó de tal manera. Dios le dijo, actúa de tal y tal manera. En el corazón, Dios le puso todo lo que él tenía que hacer. Y él lo hizo conforme a lo que Dios le puso en el corazón. Hay que tener una intimidad muy profunda. Recuerde que los profetas no se coteaban con el pueblo. Los profetas estaban en la montaña. Los profetas estaban en el monte. Cuando un profeta llegaba a un lugar, eso era un respeto. Había miedo, había temor. O era bendición o era juicio. Entonces, los profetas eran respetados. Entonces, ¿qué pasa con este caso? Giesi, el profeta, le habla de la siguiente manera. Le dice, es tiempo de tomar plata. Le está hablando todo lo que él tomó. Y de tomar vestido, olivares, viña, ovejas, bueyes, siervo y sierva. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. ¿Y qué pasó? Salió leproso delante de él. O sea, cuando el profeta hablaba, también había un cumplimiento. Obligatoriamente tenía que haber un cumplimiento. Ahora bien, en el caso mío, llega un momento que el Espíritu Santo son cosas muy inusuales. De momento yo estoy orando de madrugada. Un día atrás yo estaba en una reunión por Zoom y estaba ministrando. De momento terminamos la administración. No sentí, como muchas veces uno siente esa unción, pero Dios hizo milagro. Y me tiro a madrugar y digo, Padre, se me metió un dolor en el pecho del lado izquierdo. Digo, Dios mío, ¿y este dolor? Y me dice en la mente el Espíritu, eso es una muchacha de la que estaba en el Zoom, que le da un fuerte dolor ahí mismo. Cuando él me ministró eso, el Espíritu, el dolor se me quitó. Al otro día yo llamo a la prima mía. Digo, prima, eso en Estados Unidos, ellas viven allá. Me pasó tal y tal cosa. Entonces yo se lo comento a mi esposa. Mi esposa me dice, ese es fulana. Una que tenía unos rizos. Ah, sí, ese es fulana, me dice. Entonces le digo a la prima mía, me pasó una que tiene unos rizos. Ah, ese es fulana. Le digo, eso me dijo la esposa mía. Cuando la llamamos, efectivamente, le oré. Y cuando le oré, el Espíritu Santo me dice que ella tenía una masa cancerina y que él se la sanaba. Cuando le ministré parte de Dios, ella comenzó a llorar. Comenzó a llorar. No me dejó ministrar bien porque comenzó a llorar, a llorar, a llorar y a ser quebrantada. Ella luego habló con la prima mía y le dice que ella tenía 2 años con ese dolor ahí y nada más lo sabía ella y su mamá. Entonces son cosas que el Espíritu se lo trae en nuestra mente y de la manera que lo trae. Entonces, eso fue, por ejemplo, una de las experiencias. Otra experiencia que le voy a contar. Yo iba para Samaná. Cuando iba para Samaná, me tiro de madrugada a orar. Siempre acostumbro a orar de madrugada. Y cuando me tiro a orar, es un cantante inconverso. Y cuando escucho esto, digo, Señor, ¿y esto? Dice, hay una mujer que se llama María para donde tú vas. Digo, ¿y qué usted quiere que haga? Y él no me dijo nada. Me fui. Cuando me voy para allá y llego allá, Dios me muestra a la mujer, a todas las personas, ¿verdad? Pero la persona que veo, que es la mujer, como que él me lo ilumina y yo nada más veo esa persona. Y cuando la veo, el Espíritu me dice, es esa. Pero yo le digo, Señor, ¿será tú que me está hablando? Yo no quiero inventar con esto. Entonces me cayó la unción. Vuelvo y le digo, cuando me cayó la unción que comienzo a llorar, yo entiendo que es un trato que él tiene especial conmigo. Yo entiendo que eso es Dios. Él lo he practicado, una práctica. Entiendo que Dios. Y me cae la unción, comienzo a llorar, estoy hincado.
Cuando yo me paro, que me dan y me traen el micrófono, el Espíritu Santo me dice, dile, yo soy el Dios vivo. Y cuando yo le digo, yo soy el Dios vivo, y comienzo a testificar de lo que pasó con la ciencia, digo, tú eres María. Y ella comienza a llorar. Digo, hoy Dios te liberta. Entonces, el Espíritu Santo la estremeció, cayó el poder de Dios, que ella no pudo estar de pie, y cayó. Entonces, son cosas que, vuelvo y les reitero, es la experiencia y la coinonía que uno tenga con el Espíritu. A medida que uno va desarrollando el don, amén. Entonces, o a medida que uno lo vaya ejerciendo, el don se va desarrollando. Y a esa medida, usted va entendiendo por la misericordia de Dios cómo es que el Espíritu le habla. Entonces ya usted no duda, porque llega un momento, yo principiante, que yo dudaba. Otra cosa, cuando voy a ministrar sanidad, por ejemplo, algo sencillo. Hace 3 días llegó un varón de Dios, un profeta, a un negocio donde yo estaba. Le hablaron de mí. Varón, allá hay un varón de Dios que Dios lo usa terrible, que sí, ok. A Dios la gloria, yo me quedo tranquilo. Dios es el grande. Cuando llega al negocio, dice, ¿dónde está el varón de Dios? Digo, Dios me lo bendiga. Amén, varón. Se fue y después volvió. Yo estaba midiéndome un poloche. Me dice, ¿y se fue el varón de Dios? Fue. No, él está ahí atrás. Y yo lo oigo hablando. No, porque él tiene que orar por mí. Porque le habían hablado de mí. Entonces dice el dueño del negocio, que es una tienda, pero obligado que él va a orar por ti. Dice, sí, es obligado, porque él tiene que orar por mí. Dice, no, pero las cosas no son así. Pero estoy hablando de un hombre que Dios lo usa también con el mismo don de ciencia. Y lo usa en sanidades también al hombre. Pero la referencia que le han hablado de mí parece que ha impactado el corazón y él entendía que yo tenía que orar por él. Y cuando él me dice, varón, venga para que ore por mí. Y yo cojo el celular, igual es una cita bíblica en Santiago, capítulo 5. Cuando voy a leer la cita, él comienza a ministrarme y comienza a hablarme de parte de Dios. Y comienza a ministrarme. Me quedo ahí tranquilo. De momento, cuando él termina, el Espíritu me enfoca su barriga. Y cuando me enfoca su barriga, le digo, tú tienes un problema en el estómago. Y a ti se te hace difícil ayunar. Hoy Dios te va a libertar y te va a sanar. Se metió el poder de Dios, la unción de Dios. Él testificó que él ora mucho, pero ayunar es una batalla, porque se le hace imposible. Entonces él quedó impactado. Me dijo, varón, dame tu teléfono y esto y lo otro. Digo, amén. Para invitarte, digo, no, si Dios quiere que yo vaya a los lugares, vamos a ir, porque vamos donde el Espíritu Santo nos lleve. No podemos movernos así. Si el Espíritu no. Por eso hasta para ir a predicar tenemos que preguntarle a Dios. En una ocasión Pablo quería predicar un lugar y el Espíritu dijo, no vaya a ese lugar. O sea, se necesita, mis hermanos, tener esa relación de oración para poder entender el Espíritu de Dios. Tampoco la cosa sube de la noche a la mañana. Yo me voy a meter 10 días ahora, 20 días ahora. No. Eso es, usted va a buscar a Dios. A Dios se busca no tampoco por los dones. A Dios se busca porque usted necesita esa llenura del Espíritu de Dios. Hacerse amigo de Dios. A medida usted entonces desarrolla ese don. Y de una u otra manera, porque usted sabe que es difícil usted decir, Dios dijo. Cuando usted dice Dios dijo, dice la palabra que no podemos tomar el nombre de Jehová en vano. Entonces a eso muchas veces le tememos. Que nosotros digamos una cosa y también el ministerio se vaya abajo. Wow, pero dije que era esto y no era eso. Entonces el don de ciencia va sujeto a la profecía o al profeta. He tenido mucha experiencia con el don porque ya él me habla en la mente y también me habla con objetos. Puede ser con cualquier tipo de objeto que tenga un nombre. Él me lo da y a través de esa cosa sencilla viene Dios y me habla. En una ocasión estaba yo en Puerto Plata y yo tengo una taza de café y tengo un pan en la mano y vino una Esperanza y chocó en la pared, pero quiere como brincarme y yo no puedo tirarle porque tengo la mano ocupada. El Espíritu me dice, mira cómo tú tienes la taza de café y el pan. ¿Cómo tú vas a poder si el enemigo viene a ti? Si está cargado. Entonces me dio la enseñanza, me estaba hablando lo que estaba sucediendo en ese lugar con muchos ministros y ministras de Dios. Me estaba diciendo que hay personas que están cargadas. Entonces, ¿cómo va a poder combatir el enemigo con la carga que tiene? Tiene que soltar la carga para poder enfrentar entonces al enemigo. Entonces, de una u otra manera, el Espíritu Santo habla a mi corazón y tengo un entendimiento porque ya yo tengo esa relación con el Espíritu de Dios. Entonces no hay una manera bíblica que yo pueda decirte, mira, esto es así. Así como Dios lo hace de esa manera conmigo,
lo va a hacer de otra manera o de la misma manera contigo a medida tú vayas teniendo esa relación con el Espíritu de Dios. Es la única manera. Hay una cita bíblica para concluir, manito, que quería hablar de mi experiencia, porque es bíblica, de la cual yo te puedo dar enseñanza civil, el don o cómo ejercerlo. Si pudiéramos buscar una cita bíblica, no la vamos a encontrar. Sí vamos a encontrar testimonio de hombres de Dios que Dios lo usaba, pero exactamente lo que tú pudieras obtener a través de la Biblia, no lo va a tener. Exactamente, y la gente busca y busca. Ahora, por experiencia propia, sí yo te puedo hablar de cómo él trata conmigo, pero conmigo trata de una manera, con otro ministro tratará de otra manera. Yo conozco un varón que él es de Estados Unidos y él muchas veces Dios le pone un letrero y a través de ese letrero, hasta con un apellido, le va a hablar a una familia que llega a su congregación. Él se llama Julio Guzmán. Y de momento él comienza a ministrarle por cosas que Dios le pone así. Entonces, dependiendo la relación que uno tenga con el Espíritu y la experiencia que uno tenga, es que uno va a fluir en ese don. Usted dirá, bueno, me quedé en laguna, gloria a Dios. No, no se ha quedado en laguna. El ministro comenzó con el punto clave, la relación que usted tenga con el Señor. Podemos ver algo que nuestro Señor Jesucristo en Juan 4, verso 16, ya adelantando lo que es la mujer samaritana. En el verso 16 Jesús le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien ha dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y usted dice, ¿y cómo fue que este hombre? Entonces eso impacta el corazón de muchas personas. A veces yo le ministro a personas, en día atrás le ministré a un varón todo lo que le pasó en su vida anterior. Y él se pregunta, ¿y cómo que usted sabe eso? Pero eso no está en mi mente. Le voy a dar un tópico que le va a ser de mucha ayuda, mis hermanos. En una ocasión yo estaba en San Pedro y el Espíritu vino y quería decirle a algún pastor. Hubo una interrupción y yo no hablé. Podía hablar y no hablé. Entonces yo me fui. Cuando terminé de ministrar en el lugar que me tocaba, porque nos repartimos el Ministerio Evangelístico Nacional, soy del concilio, nos repartimos varias iglesias. Cuando nos regresamos nos reunimos en la casa del ministro. Y cuando nos reunimos ahí, entonces yo le dije, Señor, pero tú le ibas a decir algo al pastor. ¿Y qué pasó? Porque eso yo no. Entonces tú le ibas a decir algo y ahora dije que se me olvidó. Entonces no era de parte tuya. ¿Cómo es eso, Señor? No lo entiendo. El Espíritu Santo me dijo algo que impactó mi corazón. Lo que pasa es que tú no me dejaste hablar. No me dejaste hablar. Porque el asunto no es que está en nuestra mente. Él la deposita en nuestra mente, pero no está en nuestra subconsciente. O sea, no es que yo me lo sé, es que él me lo va a decir. Él va a utilizar mi boca para hablar. Entonces yo no lo dejé hablar. Al yo no dejarlo hablar, él no habló. Y no llegó a mi mente porque no lo dejé hablar. Entonces cuando él quería hablar, yo sujeté y no hablé. Entonces eso me impactó mi corazón y me dio una enseñanza. Al Espíritu hay que dejarlo que haga su trabajo. Ahora, cuando el Espíritu terminó, ahí terminó usted también. Por eso que hay muchos ministros que no se dejan guiar del Espíritu y muchas veces entonces actúa su carne y sus emociones. No, el Espíritu va a hablar y cuando el Espíritu tenga el turno de hablar, hable y después que terminó, calle de una vez. Entonces todo eso va basado en una relación que uno tenga con Dios, una relación que uno tenga con el Espíritu Santo. La única enseñanza que yo pudiera traerle en esta hora de todo lo que he hablado es la relación que usted pueda tener con el Espíritu de Dios en la oración. Él le va a hablar de una u otra manera. A mí me habla en lengua, me habla en sueño, me habla en visión y de momento se me abren los ojos. Hay algo también que quiero que usted absorba en esta noche. El que ora de madrugada se le abren sus ojos espirituales. Usted ve la cosa diferente. Mire, cuando usted comienza a orar de madrugada, Dios le muestra, hasta usted ve una persona. Yo estaba en la Passington, donde yo predico, ministro, los miércoles. Y desde que yo llegué, el Espíritu Santo me mostró el rostro de la persona y me hizo ver el problema que había en ese lugar. Porque tengo los ojos abiertos espirituales por causa de orar de madrugada. Entonces yo le invito a mis hermanos, usted ministro de Dios que quiere fluir en el don de ciencia, sacrifíquese, no es fácil, es para guerreros. Yo me levanto a las 3 de la mañana y concluyo a las 6. Concluyo a veces a las 5 y pico, me recuesto, muchas veces sigo volando.
En estos días atrás comencé a las 12 y amanecía. Entonces los ojos espirituales se le hablan. Es un sacrificio, pero usted va a ver cómo usted va a ver las cosas diferentes. Usted se le activa el sentido espiritual y puede discernir lo que está en su entorno. Usted puede discernir la mente de la persona a través de los ojos espirituales que se le abren. Dios le muestra, Dios le habla. Si usted nada más ve y de momento viene el espíritu y le habla. Eso me pasa a mí por las oraciones de madrugada. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces es un punto que usted debe absorber, sacrificarse, orar de madrugada. No hay excusa porque cuando yo trabajaba, oraba de madrugada. Yo de momento amanecía orando. Me recuerdo que una vez yo ministraba con un ministro, se llama Isaías Ramón, y él me dijo, ministro, vamos a amanecer en la iglesia. Y amanecimos pito a pito y después nos fuimos a trabajar. Y yo estaba igualito. El Espíritu Santo me dio la fortaleza. De momento, cuando yo no oro de madrugada, yo me levanto más cansado, mis hermanos. Eso es increíble. Me levanto, ministro, como estropeado y como batallado. Yo no puedo ya dejar de madrugada, orar de madrugada. Entonces yo le insto a ustedes, ministros, que quieren fluir en ese don. Sacrifíquense, oren de madrugada y su relación, sea a la hora que usted llegue, en la tarde, después antes de acostarse, usted dedique una hora a Dios. El que no trabaja, dedíquele la tardecita. Yo me tiro a las 3 de la tarde a orar. Me tiro en comunión, no le hablo mucho a Dios. Dios mío habla. De momento él me habla. Pero hay veces que cuando tú dejas de hacerlo, se pierde entonces eso. Y para volverlo a tomar o retomar, se hace muy difícil. Ministro, yo espero que esto haya sido bendición para todos aquellos, ministro, que me están escuchando. Y vamos a estar dejando a tu hermano Martínez para que concluya. Dios me lo bendiga. De verdad, le agradezco que ustedes me hayan solicitado para así tener esta breve charla acerca de la experiencia que hemos tenido del don de ciencia. Dios me lo bendiga. Sí, ministro, escuchándote a ti, amado, pues me afino mucho, porque de hecho las experiencias que tengo a través del don de ciencia son un poco parecidas a las tuyas. Y recuerdo que en los inicios a veces pensaba que me estaba volviendo loco porque escuchaba las informaciones, pero no tenía la experiencia. Entendí siempre al final de todo que una relación cerca con Dios en intimidad y en la madrugada, que es de lo que tú estás hablando, es lo que nosotros hacemos constantemente. Mayormente yo suelo cansarme más también si no oro de madrugada. Mi vida tiene que estar en esa intimidad constante para yo poder tener el cuerpo totalmente en un nivel en medio, en punto medio, para sostener mi vida espiritual. Y claro, todavía no estoy a tiempo completo. Trabajo y estoy en el ministerio. Trabajo y presido el ministerio también. Y una de las cosas que me aconteció bajo el don de ciencia fue que yo llegué también a una iglesia a ministrar. Y mientras estaba sentado, yo acostumbro a que aunque me llamen al altar, a sentarme en la parte alta, pues no sé, eso ya es algo mío. Yo siempre pido estar detrás. Me siento con las mismas personas que están ahí y yo disfruto un rato desde aquí y luego subo a predicar. Y recuerdo que mientras estaba sentado, alguien compartía un sueño y en este sueño decía, desde el púlpito, decía, yo tengo mucho tiempo pidiéndole al Señor que me revele y me muestre un ángel. Y yo estando sentado, yo escuchaba como todo el mundo común ahí tranquilo, esperando el tiempo para que se me llame a predicar. Y mientras yo escuchaba lo que él decía, tengo mucho tiempo orando a Dios para que me muestre un ángel. Y este ángel ya Dios me lo mostró y me lo mostró de esta manera. Lo que él dijo en el sueño fue esto. Él dijo, yo estaba viendo el mar, estaba viendo las aguas. Y mientras estaba viendo las aguas, salía un indio grande de las aguas y venía un ángel corriendo con una espada y le clavaba la espada y lo hería y hacía que él se sumergiera, que quedara vencido a través de esta espada. Ahora bien, mientras él contaba esto, yo estaba sentado y el don de ciencia se me activó. Y lo que él hablaba era que él veía una experiencia, él lo patrocinaba como una experiencia linda, un sueño. Pero en el don de ciencia el Señor me revelaba esto y me decía, cuando tú subas allá, no te olvides de llamarlo a él y decirle esta palabra. La primera cosa que me dijo el Señor a través del don de ciencia fue, en su familia hay un pacto generacional con un demonio llamado el indio de las aguas. Hace mucho tiempo que su familia
hacía trabajo en esto. En mi país, la palabra los indios en cuanto a la santería y a la brujería son gente que consultan a los demonios debajo del agua y van a las aguas, y en las aguas la gente lo visita. Él veía esto, pero en el don de ciencia el Señor me decía, mira, la espada que él vio corriendo y hizo esto con el indio y lo venció, es mi palabra, es la palabra que él tiene que declarar bajo esta maldición que se ha levantado en su familia. Y dile que tengan cuenta con bañarse en el agua y acercarse a estos lugares, porque su familia ha sido entregada a eso, pero que a él es quien le toca romper esta maldición y orar constantemente para que sean libertados y sea rota esta maldición y estos demonios no se activen cuando ellos vayan a las aguas. He escuchado gente que cuando entran al río quedan manifestados en demonios y empiezan a ahogarse y hay que sacarlos rápido porque entran en trance demoníaco. Estos demonios que operan ahí en el agua eran lo mismo que el Señor le estaba mostrando. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? Él estaba viendo algo superficialmente a través de un sueño. Yo estaba viendo algo a través del don de ciencia. Y cuando Dios saca esto a la luz, él queda sorprendido porque no tenía nada que ver con lo que él soñó. En muchas ocasiones también uno suele escuchar la información de esta manera a través del don de ciencia. Esa misma manifestación de la que usted habla muchas veces a mí me pasa. Por ejemplo, entre tanta gente el espíritu hace con un rostro y se queda ahí y tú ves como una luz. Cuando tú ves esa luz, el espíritu es como enfocar y decir solo a él tienes que hacer un poco de silencio porque ahí viene la información. Lo que el espíritu quiere hablarle a esa persona, empieza a hablarlo. Mayormente si están ministrando en la adoración y en la alabanza, yo mando a que los músicos bajen un poco la música porque ya que el espíritu me dio la visión y ya se activó para decir algo, no puedo escuchar mucho ruido detrás y mando a bajar un poco la música para escuchar. Y ahí instantáneamente, al escuchar la voz del Espíritu, empieza la revelación y el don de ciencia y la gente recibe lo que está escuchando. Con muchos niños también me ha pasado de muchas formas. Hay pocas personas que ministran los niños, pero el Señor también me ha dado, en cuanto al don de ciencia, me ha dado un cuidado con los niños muy especial y ministro muchos niños. Hay niños que he llegado a lugares y el Espíritu Santo me da el rostro de una vez y puedo ver las cosas rápido, salen como segundo, pero inmediatamente el espíritu te enfoca, tienes que hacer silencio para poder escuchar su voz, porque la voz del Espíritu Santo viene de una manera como río interior, muy pasiva, muy suave, y hay que tener mucho cuidado, no se puede tener mucha bulla. Mayormente escucha esto, Miguel. Quiero compartir esto contigo porque sé que eres un hombre que el Señor me está afinando mucho a través de ti, la gloria es de Dios. Hay gente que suele, Miguel, tener problemas con el don de ciencia cuando Dios se lo da, porque manifiestan mucha bulla, manifiestan mucho movimiento, no se están tranquilos. Y cuando el don de ciencia se activa, tú tienes que estar tranquilo, tienes que soltar la multitud, porque aquella voz no tiene nada que ver con lo físico. Hasta que yo no entendí eso, yo recuerdo que yo llegaba a lugares y entre tanta bulla oía dos voces, oía las manifestaciones de la gente y todo, y aquella voz. Y cuando yo me iba a orar, que despedía y que terminaba de predicar, yo me sentía muy mal, porque yo decía, Señor, yo escuchaba cosas, informaciones en mi espíritu, pero no podía decir nada, porque me movía de un lado para el otro, y yo decía, Señor, ¿qué voz es esta? ¿Quién es que me habla? Y cuando yo me di cuenta de esto, yo entendí que mis movimientos corporales por un momento tienen que moverse. Hello. Hay veces que tú tienes que atacar, hablar, pero ya cuando viene la administración, tú tienes que ser cuidadoso, porque la voz del Espíritu Santo es muy fina. Y he visto gente, amado, durante estos últimos tiempos, he visto personas que han tratado de quizás decir que el don de ciencia se imparte como una clase. No, hay que estar claro en esto. El don de ciencia lo da Dios. Aunque usted lo estudie, lo escuche y lo practique, si usted no lo tiene, usted no va a tener don de ciencia, usted va a tener adivinación, porque esto es a quien Dios le place darlo. Esto es un don, esto no es una clase, ni yo puedo decirle a usted ni enseñarle don de ciencia para que usted salga por ahí hablando cosas que ve
que usted no la ve, porque si no tiene el don, no la ve. Una cosa es ministrar, una cosa es que la presencia caiga, una profecía, una liberación, algo que acontezca, pero otra cosa es que el don de ciencia esté sobre ti. Mayormente el don de ciencia, cuando visita a un hombre, lo educa mucho, mucho en cuanto a la oración, amado, lo educa mucho, sobre todo al llegar a los lugares. Una de las cosas que el Señor me ha enseñado es a no hablar mucho, a ir directamente al lugar a donde llego y tratar de bajar mis ojos y ponerme en comunión, no mirar muchos rostros. ¿Por qué? Porque cuando el Señor quiera que tú ministres, tú lo vas a ver automáticamente. Tus ojos estarán conectados, estarán moviéndose como lentes. El Señor mismo te va a llevar a donde Él quiere hablar. Si tú te mantienes inquieto en el asiento, tratando de mirar rostros y mirar cosas, vas a perder la dirección, porque Dios es un Dios de orden. Después de dar la palabra, probablemente Él ministra o puede de entrada también ministrar, pero tú tienes que ir sin nada. Automáticamente no puedes llevar nada en tu espíritu. Tu espíritu tiene que estar esperando la información de Dios. No hay otra manera, porque si tú llevas algo, choca con el don de ciencia. Lo que Dios quiere hacer hace interferencia, y muchas veces la gente es inquieto en esto. Tienes que aprender a escuchar la voz de Dios. No vas a dejar de ser un hombre como no son otros porque tú calles en el momento dado, porque tú entiendas en qué momento tienes que hacer silencio para escuchar la voz de Dios. He aprendido, Miguel, que Dios me ha llamado a mí con un diseño diferente como ha llamado a otro, que yo tengo que fluir, ministrar y hacer las cosas del Señor bajo el sello que Él puso en mí. Yo soy Charlie Martínez, tú eres Miguel García. Él lo va a hacer conforme a la vasija que nosotros somos. El hecho de que Guzmán, aquel amigo que hablaste hace un rato que lo conozco, Julio Guzmán, sigo mucho y he visto a ese hombre como Dios lo usa en don de ciencia, lo use de esa manera. Yo no puedo buscar esa línea porque es imposible que Dios haga un modelo dos veces para usarlo. Dios solamente usa un vaso y se dirige. Ahora, conózcase usted, trate de que usted no se parezca a nadie. No importa que a usted le falte un brazo, le falte una pierna, sea como usted es, porque en usted es que Dios se va a glorificar de esa manera. Amado Miguel, yo quiero que tú me hables algo en esta hora y yo quiero que tú nos digas a nosotros, ¿se puede impartir clase de don de ciencia para enseñar a otras personas? Bueno, es bueno que tú tocaste ese tema, ministro, porque no te lo expresé así de la manera que tú lo expresaste, pero sí quise dejarlo dicho cuando yo estuve diciendo que no hay manera en la Biblia de que yo pueda darle una enseñanza bíblicamente de cómo ejercer el don. O sea, no, ya tú lo expresaste claramente, pero te lo dije mal paso. O sea, eso de que de impartición, de que te voy a dar un curso,